Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1521. Zhao Feng, nos volvemos a encontrar. Esta vez, una vez que regreses al reino divino, ni siquiera pienses en irte. El protector se volvió hacia Zhao Feng y le dio una sonrisa aterradora. Tui Baye y Xin Wen sintieron que sus corazones temblaban. El objetivo del protector era capturar solo a Zhao Feng. En cuanto a todos los demás, probablemente los matarían. Cuando el protector se acercó, incluso Zhao Feng comenzó a entrar en pánico. Si este fuera un dios rey ordinario, podría haber sido capaz de contraatacar si desatara todas sus reservas, pero el protector no era un rey dios ordinario, e incluso tenía un pseudo artefacto ancestral. Un solo golpe casual sería suficiente para aniquilar a todos. Zhao Feng, haré un trato contigo. Si estás dispuesto a cooperar en la entrega del noveno ojo divino, puedo perdonar a los demás. En ese momento, el protector se rió entre dientes e hizo una propuesta. Los rostros del grupo de Zhao Feng se pusieron rígidos. Nadie había esperado que el protector hiciera tal propuesta en este momento. El protector de carreras Evans Legaki es realmente un zorro astuto. Zhao Feng maldijo por dentro. Realmente le resultó difícil tomar una decisión. Oh, me olvidé de decirlo, el Señor del Cielo me ordenó que primero paralizara tu cultivo. Será mejor que lo piense detenidamente, añadió el protector, mostrando una sonrisa maligna. El protector obviamente estaba insinuando que si Zhao Feng aceptaba la propuesta, no tendría que paralizar su cultivo. En el nivel del Señor Dios, uno podría ser considerado un experto gobernante del antiguo reino desolado de los dioses. Tener el cultivo de uno destruido y verse obligado a comenzar desde el principio fue un destino más crudo que la muerte. Además, Zhao Feng había estado pensando que, incluso si lo capturaban nuevamente, podría usar la teletransportación del pensamiento para irse, pero si su cultivo era destruido, su éxito no estaría garantizado. Pero estos asuntos fueron para más adelante. Zhao Feng todavía se enfrentaba a una elección difícil. De repente, otra energía pesada descendió sobre el mundo. Ninguno de ustedes puede tocarlo. Una voz profunda y resonante retumbó, haciendo temblar incluso el espacio mismo. Las nubes oscuras se dispersaron y las llamas se extinguieron. Las energías exudadas por los dos reyes dios fueron instantáneamente reprimidas por este misterioso recién llegado. Esta energía, ¿podría ser él? El rostro del protector se oscureció, sus ojos se volvieron inseguros. En la distancia, el rey dios Charflame y sus fuerzas también eran extremadamente sombríos. ¿Podría ser esto un dios? Los ojos del rey dios Charflame se agrandaron mientras escaneaba el área. El protector de la raza del legado del cielo tenía pocos enemigos entre el nivel rey dios. Solo los dioses podían superar a este experto de la facción que desafía al cielo. ¿Qué está sucediendo? Zhao Feng también se sorprendió. ¿Había aparecido un experto aún más formidable para apoderarse del noveno ojo de Dios? Swish. De repente, un hombre imponente y de espalda recta, vestido con túnicas doradas y blancas, apareció en el cielo. Su cuerpo irradiaba un deslumbrante relámpago blanco que lo imbuía de un aura de divinidad ilimitada. Cuando alguien encontró su mirada, sus mentes fueron instantáneamente golpeadas por un ataque invisible. Los crímenes pasados y las malas acciones emergieron en sus corazones, haciéndolos avergonzados y tímidos. El mundo se quedó en silencio como si todas las cosas se inclinaran en sumisión a este hombre. ¿Es este el poder del castigo divino del ojo de Dios del castigo divino? El protector suspiró interiormente. Bajo el poder del castigo divino, ningún mal en el mundo podría esconderse. Todos habían cometido errores en su vida. Por lo tanto, todos se vieron afectados hasta cierto punto por el ojo de Dios del castigo divino. No pensé que sería el Dios del castigo divino. El rey dios Charflame se inclinó profundamente, su mente dando vueltas en estado de shock. Nunca hubiera imaginado que los eventos de hoy atraerían a uno de los 8 grandes ojos de Dios. Ojo de Dios. Zhao Feng sintió una energía increíblemente familiar de este hombre de mediana edad. Pero las deidades del ojo de Dios ya tenían ojos de Dios.
¿Para qué necesitaban el noveno ojo de Dios? Gente de la raza del legado celestial, vete, dijo el dios del castigo divino con calma, indicando una orden que debía cumplirse. No pensé que el dios del castigo divino vendría personalmente. Ya que ese es el caso, vámonos. El protector suspiró, su actitud era bastante tranquila. ¿Qué? Beimui estaba atónito, el descontento y la tristeza recorrían su mente. Nunca hubiera imaginado que aún serían incapaces de obtener el noveno ojo divino. Pero como había intervenido una deidad del ojo de Dios, no había nada que hacer. Aquellos conocidos como dioses eran los expertos más fuertes del antiguo reino desolado de los dioses, muy por encima de los reyes dios. Los dioses eran básicamente inmortales. Desde la antigüedad no se había oído siquiera la noticia de la muerte de un dios. A partir de esto, uno podía ver cuán poderosos eran los dioses. Por lo tanto, en el momento en que apareció el dios del castigo divino, incluso alguien tan fuerte como el protector decidió irse de inmediato. Vamos. Con esta orden, el protector se llevó a los miembros de la facción que desafía al cielo. Incluso con el pseudo artefacto ancestral, todavía estaba a cierta distancia de un dios verdadero. Y el castigo divino Dios siempre había cumplido hasta el final sus decisiones. No tenía sentido que se quedaran allí. El grupo de Zhao Feng sintió que sus corazones se hundían aún más cuando vieron partir al grupo Eavens Legaki Race. Una deidad del ojo de Dios era definitivamente una existencia más poderosa que el grupo del protector. Todos ustedes, vengan conmigo. Una vez que la facción que desafía el cielo se fue, el dios del castigo divino se dirigió al grupo de Zhao Feng. ¿A dónde? Preguntó Zhao Feng. De vuelta a la casa de Yu Tianwu. El castigo divino. La respuesta de Dios dejó a todos estupefactos. Resultó que este dios no era un enemigo, sino alguien que había venido a salvarlos. Aunque no sabían la razón, solo escapar del peligro era suficiente para ellos. Vamos. Con un movimiento de la mano de Dios del castigo divino, el grupo de Zhao Feng desapareció. Las únicas personas que quedaron fueron el grupo de la tierra sagrada del purgatorio. Ahora, el rey dios Charflame suspiró con tristeza. Dos personajes principales habían aparecido en las tierras de la tierra sagrada del purgatorio que no podía permitirse ofender. Realmente había perdido cualquier dignidad de la que tuviera que hablar. La zona Qiansan, la base secreta de la facción sabio. Swish. Un rayo llenó los cielos cuando un grupo de personas emergió de repente. Todos tenían miradas de agradable sorpresa. Inicialmente no creyeron que el castigo divino Dios realmente los traería de regreso. El grupo fue al último piso de esa torre de 6 lados. Tianwu, los he traído de vuelta, dijo casualmente el dios del castigo divino. Te he molestado. Yu Tianwu sonrió. Estos dos parecían compartir una relación más profunda que meros conocidos. En este momento, todos entendieron que Yu Tianwu había solicitado la ayuda de Dios del castigo divino. Resultó que Yu Tianwu ya se había preparado para el peor resultado. Justo cuando parecía que estaban a punto de fallar, el Dios del castigo divino llegó para salvarlos. Te debo un favor después de todo, pero te lo he devuelto ahora, declaró firmemente el Dios del castigo divino. Todos en el mundo tenían preguntas y los dioses no eran diferentes. Una vez le había hecho algunas preguntas a Yu Tianwu a cambio de un favor. Mi mayor gratitud por el rescate. Zhao Feng, Tuilibaye y Xin Wen dijeron de inmediato. Anteriormente no estaban seguros de por qué este dios que no conocían los había salvado. Solo ahora que sabían la razón, ofrecieron su agradecimiento. No tengas tanta prisa por devolver el favor. Estaba planeando pedirte que me ayudes con algo más. Yu Tianwu de repente se rió entre dientes. ¿Es para el noveno ojo de Dios? El castigo divino. La mirada de Dios se posó en Zhao Feng. Al mismo tiempo, Zhao Feng estaba examinando el ojo de Dios del castigo divino. Este par de ojos parecía crujir con interminables relámpagos blancos, y solo mirarlos haría que innumerables sentimientos de culpa aparecieran en la mente. Además, uno se consideraría insignificante mientras esto se convertiría en una montaña inmensa e imponente. ¿No estás interesado en el noveno ojo de Dios?
También es miembro de Godeyes. Yu Tianwu sonrió. Un miembro de los ojos de Dios, ¿eh? El dios del castigo divino examinó cuidadosamente a Zhao Feng. De los 8 grandes ojos de Dios, solo 1 o 2 habían creído alguna vez en la existencia del 9º ojo de Dios. Aunque el dios del castigo divino sintió un aura extremadamente familiar de Zhao Feng, tuvo otro sentimiento extraño. Ok. Entonces me quedaré contigo por un tiempo, dijo de repente el dios del castigo divino. El dios del castigo divino podía adivinar qué tipo de ayuda deseaba Yu Tianwu. Simplemente estaba ayudando a Zhao Feng a mejorar su fuerza y cultivo. Como ambos eran ojos de Dios, el dios del castigo divino podía darle más a Zhao Feng que a los demás. El dios del castigo divino había acordado parcialmente devolver su favor a Yu Tianwu, pero también fue en parte por el 9º ojo de Dios. Como propietario del ojo de Dios del castigo divino, no necesitaba otro ojo de Dios. Pero cualquier ojo de Dios algún día se convertiría en un dios, y no había necesidad de dar más detalles sobre el estado de un dios en el antiguo reino desolado de los dioses. Había 8 grandes ojos de Dios en el antiguo reino desolado de los dioses, pero tenían una buena cantidad de rencores entre ellos. Los 8 grandes ojos de Dios estaban actualmente divididos esencialmente en 2 campos. En un lado estaba el ojo de Dios de la vida, el ojo de Dios del castigo divino y el ojo de Dios del espacio-tiempo. En el otro lado estaba el ojo del Dios de la muerte, el ojo del Dios Samsara y el ojo del Dios de la destrucción. The Myriad Forms God Eye y Destiny God Eye no pertenecían a ninguna de las facciones. Ambas partes habían intentado reclutar a estos 2 ojos de Dios, pero eran bastante difíciles de encontrar, particularmente el ojo de Dios del destino. Si el dios del castigo divino formara una buena relación con Zhao Feng aquí y lo reclutara, una vez que Zhao Feng se convirtiera en dios, aumentaría la fuerza general de su facción. Después de un rato, todos se dispersaron. Zhao Feng sacó a Zhao Yufei de su reino divino. Hermano Feng, ¿estamos a salvo ahora? Zhao Yufei no se sentía muy cómodo en el reino divino. Después de todo, sabía que Zhao Feng y Xin Wu se enfrentaban a un peligro desconocido en el exterior. Este lugar es la base de la facción de sabios de Avens Legaki Race. Estamos extremadamente seguros aquí, dijo Zhao Feng con una sonrisa. Este lugar estaba protegido por la energía del destino, lo que hacía muy difícil para la facción que desafiaba el cielo encontrar este lugar. Y además de eso, el dios del castigo divino también estaba aquí. Al mismo tiempo, el protector llevó a su grupo de regreso al reino divino de la facción que desafía el cielo. El Señor del Cielo había estado esperando en la cima de la isla central todo este tiempo. Protector de la izquierda, no pensé que incluso tú fallarías. El Señor del Cielo tenía una mirada de sorpresa en su rostro mientras suspiraba. Había pasado mucho tiempo desde que habían probado fracasos consecutivos, y todo esto sucedió después de la aparición del 9º ojo divino. El Señor del Cielo no parecía estar culpando al protector, ya que entendía cuán fuerte era el protector. Si incluso el protector falló, probablemente significaba que se había encontrado con un experto en Dios. El dios del castigo divino apareció. El protector negó levemente con la cabeza. Los 8 grandes ojos de Dios, ¿eh? El rostro del Señor del Cielo se oscureció de ira. Sin embargo, obtuve algo de sangre de Zhao Feng. Quizás pueda ser útil. El protector giró su mano, revelando un tubo de vidrio con una gota de sangre en su interior. El 9º ojo de Dios alteró imperceptiblemente el alma y la carne de Zhao Feng. Quizás un secreto relacionado con el 9º ojo de Dios se encuentra dentro. Los ojos del Señor del Cielo brillaron con una luz nítida. Capítulo 1522. Después de sacar a Zhao Yufei del reino divino de los sueños, Zhao Feng explicó el motivo del incidente. La facción que desafía el cielo solo se había movido contra Zhao Yufei para forzar a Zhao Feng a salir. Estaba bien que ella lo supiera. Zhao Feng también fue franco con respecto a Liu Qingxin. Después de todo, ambos estaban en la base secreta de la facción sabio, por lo que eventualmente se encontrarían entre sí. ¿Qué? Liu Qingxin. El rostro de Zhao Yufei se congeló, sorprendido por esta noticia.
Ella naturalmente reconoció este nombre. Esta era la prometida de Zhao Feng. Sin embargo, Zhao Yufei nunca había imaginado que su nombre volvería a aparecer, y que la propia Liu Qingxin estaría en este lugar. Ella está actualmente con la facción Sage, y jugó un papel importante en esta misión, continuó Zhao Feng. Si no fuera por la energía del destino de la facción Sabio, nunca hubieran podido encontrar a Zhao Yufei primero, y la facción desafiante del cielo habría terminado por capturarla. Y si esto sucediera, Zhao Yufei definitivamente habría sido llevada al reino divino de la facción que desafía el cielo, momento en el que ni siquiera el dios del castigo divino podría haber sido capaz de rescatarla. Además, el dios del castigo divino solo le había estado devolviendo un favor que le debía a Yu Tianwu. No tenía necesidad de chocar directamente con la poderosa facción que desafía el cielo, incluso si pudiera. Liu Qingxin, por mi bien, los ojos de Zhao Yufei se abrieron en confusión. No había esperado que Liu Qingxin realmente ofreciera ayuda para salvar su vida. Esta vez, Zhao Feng, la raza de la luz, la raza del dios gigante, la facción del sabio y Liu Qingxin habían hecho todo lo posible para salvar su vida. El pensamiento hizo que Zhao Yufei se sintiera bastante avergonzado. En este momento, una mujer vestida de blanco se acercó lentamente. Es maravilloso que estés bien. Liu Qingxin miró a Zhao Yufei y dijo. Los dos se habían conocido antes en el encuentro del dragón verdadero sagrado en el continente Flor Azul. Gracias por ayudarme. Al final, esta persona había ayudado a salvarla, por lo que Zhao Yufei habló con sincera gratitud. Zhao Feng se paró a un lado, extremadamente incómodo. En su opinión, ya era bastante sorprendente que los dos no hubieran empezado a discutir. Después de todo, debido a Liu Qingxin, Zhao Yufei una vez se separó del grupo por un período de tiempo. Hermana Yufei, acaba de llegar, así que he venido a ver si hay algo que necesite. Liu Qingxin sonrió suavemente. Zhao Yufei fue tomado por sorpresa. Después de mirar a Zhao Feng, habló con una expresión muy complicada en su rostro. No necesito nada en este momento. Gracias por su preocupación. Zhao Yufei pudo ver que Zhao Feng también estaba luchando por un gran dilema. Zhao Feng probablemente solo se había vuelto a conectar con Liu Qingxin recientemente. En comparación, Zhao Feng había conocido a Zhao Yufei mucho antes y habían pasado mucho más tiempo juntos. No estaba dispuesta a permitir que otra persona compartiera el espacio en el corazón de Zhao Feng. Pero Zhao Yufei quería luchar ella misma por este espacio, no arrojarle el problema a Zhao Feng y hacer que se volviera loco sobre qué decisión tomar. Por lo tanto, Zhao Yufei decidió enfrentar todo directamente. Por otro lado, Zhao Feng se sorprendió. Zhao Yufei y Liu Qingxin estaban hablando con mucha calma y no había indicios de discusión en el aire. Esto trastornó por completo las expectativas de Zhao Feng. Zhao Feng incluso se preguntó si a estas dos mujeres ya no les gustaba tanto y, por lo tanto, ya no se preocupaban por sus diferencias pasadas. Por supuesto, rápidamente descartó esa idea. En este momento, una voz profunda y resonante resonó en la residencia de Zhao Feng. Zhao Feng, ven a mí. Yufei, el dios del castigo divino me está buscando. Me despediré ahora. Zhao Feng estaba un poco emocionado. El dios del castigo divino ya lo estaba buscando. Basado en la conversación entre el dios del castigo divino y Yu Tianwu, Zhao Feng estaba seguro de que el dios del castigo divino se había quedado aquí por su bien. Zhao Feng llegó rápidamente a la residencia del dios del castigo divino. Presentar respetos al castigo divino mayor. Zhao Feng se inclinó. Milímetros. Si quieres que te instruya, debes responder francamente a las preguntas que te hago, dijo el dios del castigo divino sin rodeos y con firmeza. Zhao Feng se sorprendió. El ojo espiritual de Dios era su mayor secreto, y mantenerlo en secreto ya se había convertido en un hábito. Pero el dios del castigo divino tenía un ojo divino propio y tampoco mostró ningún deseo por el noveno ojo divino a pesar de conocer su verdadera identidad. Al final, Zhao Feng asintió. Después de todo, necesitaba confiar en el dios del castigo divino para aumentar su fuerza lo más rápido posible. Obtener la guía de un dios era algo con lo que muchas personas solo podían soñar.
¿Cuál es la habilidad de tu noveno ojo divino? El castigo divino Dios preguntó directamente. Cada uno de los 8 grandes ojos de Dios tenía su propio dominio absoluto. El noveno ojo de Dios probablemente no fue diferente. Debería ser Sul Dao y Dream Dao. Al recibir de repente esta pregunta, ni siquiera Zhao Fen estaba seguro de la respuesta. El dios del castigo divino estaba bastante asombrado. A pesar de que era el noveno ojo de Dios, Zhao Fen aparentemente no estaba completamente consciente de las habilidades de su ojo de Dios. Pero con el Sul Dao y el Dream Dao que mencionó Zhao Fen, el dios del castigo divino tenía una comprensión aproximada de las habilidades del noveno ojo de Dios. No soy un experto en estos aspectos. El dios del castigo divino negó levemente con la cabeza. Era obvio que no era el maestro adecuado para Zhao Fen. Un rey dios experto en Sul Dao o Dream Dao sería más adecuado. Pero Yu Tianwu no haría nada tan tonto. El dios del castigo divino examinó cuidadosamente a Zhao Fen y reveló un indicio de sorpresa. Sintió una energía con la que era más íntimo en el cuerpo de Zhao Fen. La energía del castigo divino de Señor debería tener alguna conexión con la energía del rayo de tribulación. Además del Sul Dao, este joven también cultiva el Lightning Dao. Zhao Fen notó la confusión de Dios del castigo divino y habló. Crack. Pop. Al mismo tiempo, hizo que su cuerpo del alma de rayo liberara la energía del rayo de tribulación. Un cuerpo de alma de relámpago único. No está mal. El dios del castigo divino asintió. La energía del rayo de tribulación podría considerarse parte de la energía del castigo divino. Aunque no era tan poderoso como el castigo divino, era extremadamente poderoso cuando se trataba de un poder ofensivo puro. Como dios del castigo divino, no solo podía instruir a Zhao Fen sobre cómo usar su ojo divino, sino que también podía aumentar la competencia de Zhao Fen con la energía del rayo de tribulación. Esto realmente lo convirtió en un Tefeng. Ok. Por el momento, te cultivarás en mi casa. El castigo divino Dios dijo con firmeza. Zhao Fen asintió. Era el noveno ojo de Dios, pero le faltaba la fuerza suficiente, por lo que tenía que preocuparse de que otros desearan el noveno ojo de Dios. Por lo tanto, Zhao Fen deseaba ardientemente aumentar su propio poder. Tengo conmigo una escritura suprema llamada Sagrada Escritura del Rayo de la Tribulación. Yo lo realizaré por ti. Lo que puedas comprender depende completamente de tu habilidad. El dios del castigo divino se puso de pie y llevó a Zhao Fen a su reino divino con un movimiento de su mano. Este reino divino estaba bañado por la luz del sol y lleno de vida. No había nubes en el cielo, solo arcos crepitantes de relámpagos de oro blanco. Observe atentamente. El castigo divino Dios de repente gritó. Zhao Fen se concentró de inmediato, incluso activando su ojo de Dios de los sueños. No había esperado que el dios del castigo divino comenzara de inmediato mostrando habilidades de una escritura suprema. Quizás simplemente no le importaban esas cosas, pero para aquellos expertos por debajo del nivel de Dios Rey, las escrituras para Mount eran tesoros invaluables. El castigo divino, la habilidad de Dios en la energía del castigo divino no tenía paralelo en el antiguo reino desolado de los dioses. Como la energía del rayo de la tribulación era parte de la energía del castigo divino, el dios del castigo divino tenía una comprensión que casi nadie podía igualar. Crack. Pop. Los destellos de oro blanco de los relámpagos en el cielo se transformaron lentamente en energía del rayo de tribulación. Era la misma energía del rayo de la tribulación, pero la energía del rayo de la tribulación controlada por el dios del castigo divino era mucho más fuerte que la de Zhao Fen. Zhao Fen activó su ojo izquierdo y observó. Swish. Crack. Aunque el dios del castigo divino estaba quieto, la energía del rayo de la tribulación a su alrededor estaba aumentando locamente, cambiando en varias formas como si estuvieran tratando de revelar a Zhao Fen los misteriosos principios que gobiernan el universo. Zhao Fen sintió que incluso el ritmo del trueno y el relámpago contenía innumerables piezas de información, tanto que no había tiempo para asimilarlo todo.
Una vez que comprendiera algunos de los contenidos, estos se grabarían en su alma, transformándose en un principio que podría comprender pero no transmitir a los demás a través de las palabras. Gradualmente, la energía del rayo de la tribulación se calmó. Cultiva aquí. Después de 2 meses, vendré a ver cómo te ha ido. Después de decir esto, Dios del castigo divino abandonó el reino divino. Pero para Zhao Feng, esta fue una sesión de instrucción extremadamente generosa del Dios del castigo divino. Las grandes cantidades de energía pura del rayo de tribulación que aún llenaban el mundo habían sido dejadas aquí por el Dios del castigo divino para Zhao Feng. Zhao Feng se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. El contenido parcial de la Sagrada Escritura del rayo de la tribulación surgió en su mente y comenzó a cultivarse. Cultivar la energía del rayo de tribulación fue de enorme beneficio para su cuerpo de alma de rayo. Además, las técnicas de la línea de sangre del ojo del alma de Zhao Feng estaban conectadas a su energía de rayo de tribulación, y su energía de rayo de tribulación también podría fusionarse con la energía del caos primordial. Fortalecer su energía Tribulation Lightning sería un enorme impulso para la fuerza general de Zhao Feng. Como tenía que mostrar su progreso en 2 meses, Zhao Feng se centró por completo en la Sagrada Escritura del rayo de la tribulación. 2 meses después, la calidad de la energía del rayo de tribulación de Zhao Feng había recibido un impulso significativo, y también había alcanzado un nuevo nivel en su competencia. Swish. El dios del castigo divino apareció de repente. Comienza, dijo el dios del castigo divino con calma. Swish. Zhao Feng inmediatamente hizo circular su energía del rayo de tribulación y la energía del caos primordial, y un momento después, había creado una espada de rayo de tribulación del caos primordial. Al principio, Zhao Feng tendría que crear la espada divina del caos primordial primero antes de infundirla con la energía del rayo de tribulación, pero ahora, Zhao Feng podría crear una instantáneamente. Swish. Un momento después, la espada del rayo de la tribulación del caos primordial se dividió en una espada del caos primordial y una espada del rayo de la tribulación. No está mal. ¿Incluso cultivas la energía del caos primordial? El dios del castigo divino ahora tenía una opinión algo más alta de Zhao Feng. Parecía que realmente había subestimado al noveno ojo divino. Zhao Feng no solo tenía el poder del ojo de Dios, sino también otras energías formidables. Ahora que el dios del castigo divino había aprobado a Zhao Feng, comenzó a instruir a Zhao Feng con mayor enfoque y atención. El dios del castigo divino no solo lo instruyó en la energía del rayo de tribulación, sino también en cómo mejorar la cultivación de uno y sobre los ojos de Dios. Pasaron 3 años en un abrir y cerrar de ojos. Además de cultivarse con el dios del castigo divino, Zhao Feng ocasionalmente se tomaba un tiempo para ir a visitar a Xin Wen, Zhao Yufei y Liu Qingxin. Si bien Zhao Feng pasó este tiempo principalmente enfocado en el cultivo, ocurrió lo inesperado. Se dio cuenta de que Zhao Yufei y Liu Qingxin parecían estar acercándose y su relación no era tan fría como había imaginado. Quizás fue porque los dos eran del continente Flor Azul. Zhao Yufei no tenía muchos conocidos aquí, y ambas eran chicas, así que tal vez fue natural que se volvieran más cercanas. En la torre central de 6 lados, un sabio de alto rango estaba en el centro del piso. Yu Tianwu estaba sentado en lo alto. Lord Tianwu, la facción que desafía el cielo ha hecho un movimiento importante. Informó el sabio vestido de negro. ¿Oh? ¿Qué han hecho? Los ojos de Yu Tianwu brillaron. Conquistaron la tierra sagrada del dios ilusión de la zona Chixin. El sabio vestido de negro respondió de inmediato. Al conquistar una tierra sagrada, la facción que desafía el cielo realmente había hecho una gran demostración de su poder. Este asunto naturalmente había atraído la atención de las otras tierras sagradas, pero la razón declarada de la facción que desafía el cielo para pelear era que los señores dioses de la tierra sagrada de Dios de la ilusión habían matado previamente a un señor dios de la facción que desafía el cielo. Dado que las negociaciones habían fracasado, decidió iniciar una guerra. La razón era amplia y la evidencia firme. A las otras facciones les resultó difícil oponerse a las acciones de la facción que desafía al cielo.
Parece que están a punto de comenzar su plan. Yu Tianwu cerró los ojos pensativo durante un tiempo antes de finalmente suspirar. Capítulo 1523. Dentro del reino divino de Dios del castigo divino, Zhao Fen se sentó con las piernas cruzadas dentro de un dominio del rayo de tribulación. En este momento, tenía el cuerpo de su alma para experimentar y absorber la poderosa energía del rayo de tribulación a su alrededor. Bajo el templado a largo plazo de la energía del rayo de la tribulación, la intención del alma de Zhao Fen alcanzó la cima del segundo cielo, a solo un paso del tercer cielo. Zhao Fen también había logrado un progreso inmenso en su ley del rayo y estaba a punto de alcanzar la comprensión en la etapa inicial. Zhao Fen también había alcanzado un nivel completamente nuevo en sus técnicas de línea de sangre de Tribulation Lightning y en su capacidad para fusionar la energía del caos primordial con la energía de Tribulation Lightning. En resumen, la fuerza general de Zhao Fen había aumentado significativamente. Si volvía a encontrarse con Bai Minhui, confiaba en que sería capaz de derrotarlo y matarlo rápidamente. Era difícil imaginar que, en solo unos pocos años, Zhao Fen hubiera progresado tanto como Dios Señor. Todo esto fue gracias al Dios del castigo divino. Por supuesto, Zhao Fen no fue el único que progresó. Dentro del reino divino del sueño, el dragón de la destrucción negra, sus clones y las bestias antiguas también se habían vuelto mucho más fuertes. Zhao Fen había matado a un emisario divino y a varios reyes de palacio, y distribuyó el botín de esta batalla de acuerdo con el nivel de logro que habían alcanzado sus subordinados. Muchos de los preciosos recursos que obtuvo Zhao Fen se habían pasado a sus subordinados. Zhao Fen también había llevado algunos de los recursos preciosos y el fragmento del artefacto ancestral del dios Lord Tiran Dragón al dragón de la destrucción negra. La Light Race y la Giant God Race estaban ansiosas por fortalecerse muy rápidamente. Tenían una mayor necesidad de recursos y tenían poco uso para un fragmento de artefacto ancestral con una ley de destrucción, por lo que dejaron que Zhao Fen lo tuviera. Estos recursos y el fragmento del artefacto ancestral le habían permitido a Black Destruction Dragon irrumpir suavemente en el segundo cielo, aumentando enormemente su fuerza. Mientras tanto, sus clones se fortalecieron enormemente a través de los muchos recursos disponibles para ellos y las dimensiones e instalaciones secretas de la facción sabio. El propietario del Ojo del Samsara, Zhao Wei, había entrado en el nivel del Señor Dios. Los otros clones estaban en la cima del primer cielo y estaban extremadamente cerca de alcanzar el segundo cielo. Zhao Yufei tampoco había estado holgazaneando, y pasó la mayor parte de su tiempo en la cultivación. A pesar de que recientemente había entrado en el nivel de Dios Señor, necesitaba muy poco tiempo para estabilizar sus cimientos. Zhao Yufei tenía un legado de la God Martial Race, y con tantos expertos aquí para guiarla, progresó sin problemas, su fuerza avanzó a pasos agigantados. También estaba el Salón del Dios Gigante. Giant God Hall se había restablecido aquí. En este entorno de cultivo ideal, su fuerza general había aumentado. El gran anciano, que había alcanzado la cima del primer cielo hace mucho tiempo, bajo la guía de los miembros del escalón superior de la facción sabio, había irrumpido en el segundo cielo. Pero lo que más emocionó al Salón del Dios Gigante fue que el maestro del Salón Shin Wen había irrumpido en el tercer cielo. Un día, Zhao Fen dejó el reino divino de Dios del castigo divino para intercambiar algunos consejos con Shin Wen y Twilig Valley. En su tiempo en la Sage Faction, Zhao Fen a menudo encontraba a estos dos para intercambiar consejos. Durante estos combates de entrenamiento, no usaría las habilidades del noveno ojo de Dios. Al principio, Zhao Fen perdió una vez. Después de todo, Twilig Valley era anormalmente fuerte, y cuando usaba todo su poder y contaba con la ayuda de Shin Wen, a Zhao Fen le resultaría difícil ganar sin usar el noveno ojo de Dios. Pero la segunda vez, Zhao Fen revirtió la situación y, desde entonces, no había perdido ni una sola vez. Ven, dijo Twilig Valley con calma. Hermano Zhao, esta vez no te dejaremos ganar tan fácilmente. Shin Wen sonrió levemente. Swish. Zhao Fen también sonrió.
Girando sobre su cabeza, reunió la energía del caos primordial y la energía del rayo de tribulación, fusionándolas instantáneamente en una espada de rayo de tribulación del caos primordial. Por otro lado, Twilight y Shin'Uwen se tornaron sombríos. Activaron todo el poder de sus líneas de sangre y se prepararon para usar toda su fuerza. Un forastero que viera esto sin duda lo encontraría absurdo. Los expertos del tercer cielo de la raza de la luz y la raza del dios gigante en realidad estaban usando todo su poder contra un solo segundo cielo. Tuish. Twilight se transformó en un rayo etéreo de luz mientras disparaba hacia Zhao Feng. Con un movimiento de su palma, soltó una hoja de energía del tiempo tras otra, y llegaron tan incesantemente que parecían como la luz del sol reflejada en la superficie de un lago. Los ojos de Zhao Feng se volvieron severos mientras apuñalaba su espada de rayo de tribulación del caos primordial. ¡Bum! ¡Bum! El mundo entero tembló bajo esta aterradora explosión. Con un golpe de la espada de Zhao Feng, logró destruir por completo una parte de las hojas de energía del tiempo. Pero aún más Time Blades le aullaban desde otros ángulos. Una sola espada de rayo de tribulación del caos primordial no sería suficiente para rechazarlos a todos. Crack. Pop. En este momento, un rayo brotó de la espada de rayo de tribulación del caos primordial. Este rayo se extendió desde la espada y formó una red de rayos. Desde la distancia, parecía que Zhao Feng no sostenía una espada, sino un paraguas. Este fue el resultado del cultivo de Zhao Feng. Él podría tener la energía del rayo de la tribulación unida a la espada divina del caos primordial y sufrir varias transformaciones. Con la energía del rayo de tribulación esparcida en una red, su espada de rayo de tribulación del caos primordial ahora tenía un rango de ataque mucho mayor. ¡Boom! Swish. Al agitar la espada de rayo de la tribulación del caos primordial ahora, pudo destruir instantáneamente las espadas de la energía del tiempo. Unos momentos después, Zhao Feng había limpiado el aire de estas espadas del tiempo. En este momento, Shin'Uwen atacó de repente. Un peso ilimitado envolvió repentinamente a Zhao Feng. Al mismo tiempo, Shin'Uwen reunió la energía de su línea de sangre y el poder divino y extendió los dedos una y otra vez, liberando varios rayos rápidos de energía en Zhao Feng. ¡Wow! En respuesta, Zhao Feng agitó la espada de rayo de tribulación del caos primordial, liberando rayos de energía de rayo de tribulación del caos primordial. Con la capacidad de observación del ojo espiritual de Dios, pudo golpear con precisión cada uno de los ataques de Shin'Uwen con el perno de espada correspondiente. ¡Bum! ¡Bum! La furiosa explosión obligó a Shin'Uwen a retroceder varios pasos. ¡Qué energía tan poderosa! Shin'Uwen se sorprendió. Había alcanzado el tercer cielo, pero en términos de ataques de poder divino, todavía era muy inferior a Zhao Feng. Durante el resto de la batalla, todos los ataques que intentaron Shin'Uwen y Twilight fueron rechazados por Zhao Feng. En términos de velocidad, ni siquiera Twilight pudo liberarse de la persecución de Zhao Feng. Al final, Twilight y Shin'Uwen concedieron. Niño, te estás volviendo fuerte demasiado rápido. Twilight no pudo evitar suspirar. No había esperado que él, un tercer cielo de la raza de la luz, trabajando junto con otro tercer cielo, todavía tuviera que ceder ante Zhao Feng. Y Zhao Feng ni siquiera usó el noveno ojo de Dios. Me iré primero. Zhao Feng regresó al reino divino de Dios del castigo divino para cultivar. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que el Dios del castigo divino ya no estaba allí. Parece que el castigo divino Dios se fue. Zhao Feng suspiró emocionalmente. El Dios del castigo divino ya le había mencionado esto a Zhao Feng. Pero Zhao Feng ya estaba contento con los 3 años de orientación que había recibido de un Dios. Además, Zhao Feng había progresado lo suficiente con su energía Tribulation Lightning. Ahora que el Dios del castigo divino se fue, Zhao Feng comenzó a cultivar la escritura del caos primordial. Después de todo, este era su arte principal. 3 años de cultivo habían hecho que la base de Zhao Feng fuera extremadamente sólida. Ahora podría intentar aumentar su nivel de cultivo. Dividió su mente en 2 partes.
La primera parte se centró en cultivar técnicas y comprender las leyes. La otra parte estudió las profundas habilidades de combate de la escritura del caos primordial. Zhao Fen hace mucho tiempo que se había vuelto competente con Primal Chaos Lock. Ahora era el momento de aprender habilidades de Primal Chaos aún más poderosas. Después de algunos filtros, Zhao Fen decidió cultivar una habilidad llamada Primal Chaos Domain. Una vez utilizada, esta habilidad construiría un dominio del caos primordial. Dentro de este dominio, la energía del caos primordial de Zhao Fen aumentaría y tendría una fuente infinita de energía a la que recurrir. En cuanto a sus enemigos, encontrarían que otros tipos de poder divino serían suprimidos y devorados dentro del dominio. Pasaron otros 3 años. Zhao Fen pasó los 3 años inmerso en el cultivo. Ya había progresado un poco con el dominio del caos primordial, y su poder divino también había alcanzado sin problemas la cima del segundo cielo. Dominio del caos primordial. Cuando Zhao Fen gritó, convocó grandes cantidades de energía del caos primordial de su cuerpo que se fusionó con el mundo. Unos momentos después, un área de 1.000.000 de li a su alrededor se volvió oscura y lúgubre. La energía del caos primordial comenzó a absorber todas las cosas dentro de esta área mientras innumerables torrentes de energía del caos primordial volaban por el aire. En este lugar, Zhao Fen podría convocar fácilmente la energía del caos primordial, dándole un gran impulso de poder. Y cualquiera que entrara en esta área sería reprimido masivamente, sus ataques devorados constantemente. Un día, Zhao Fen terminó su reclusión y se preparó para encontrar Tuilibaye y Xin Wen para poder probar algunas de sus nuevas técnicas, pero cuando terminó su reclusión, vio que Zhao Yufei estaba cerca y aparentemente había estado esperando durante algún tiempo. «Yufei, ¿qué pasa?», preguntó Zhao Fen. Antes, cuando me estaba comunicando con los miembros del escalón superior de la raza espiritual, me enteré de que la raza espiritual se ha encontrado recientemente con algunos problemas, dijo con franqueza Zhao Yufei. Después de haber estado fuera de la carrera espiritual durante tanto tiempo, era muy normal estar en contacto. Cuando lo hizo, Zhao Yufei se enteró de que la carrera espiritual se había topado con un problema importante. Zhao Yufei era miembro de la raza espiritual, y desde el momento en que llegó al antiguo reino desolado de los dioses, básicamente había pasado todo su tiempo en la raza espiritual. La raza espiritual la había tratado bien, incluso confiándole su futuro. Zhao Yufei sintió un fuerte sentido de pertenencia a la raza espiritual. «Volveré contigo para echar un vistazo», ofreció Zhao Fen de inmediato. «Pero, hermano Fen, usted», Zhao Yufei se sorprendió. Aunque Zhao Fen se había vuelto mucho más fuerte, todavía no había alcanzado el nivel en el que podía garantizar la seguridad del noveno ojo de Dios. Y si la facción que desafía el cielo todavía quisiera obtener el noveno ojo de Dios, definitivamente tendría espías alrededor de la raza espiritual. No hay necesidad de preocuparse. Zhao Fen sonrió levemente. El dios del castigo divino no solo había instruido a Zhao Fen cuando se trataba de la energía del rayo de la tribulación y los problemas generales de cultivo. También había ayudado a Zhao Fen a estudiar las habilidades del noveno ojo de Dios. En esos 3 años de orientación del dios del castigo divino, las habilidades del ojo del dios del sueño se habían mejorado enormemente. Por ejemplo, Reamification ahora tenía un alcance mucho mayor, un efecto mayor y un costo menor. La habilidad de realización también se había vuelto aún más irrazonable. En el pasado, Reamification solo era eficaz en objetos más pequeños, pero después de ese período de estudio y entrenamiento, Reamification ahora podía apuntar con éxito a un objeto tan grande como una habitación ordinaria. También hubo teletransportación del pensamiento. Ahora, Zhao Fen ya no necesitaba quedarse dormido. Solo necesitaba crear una dimensión de sueño para usar la habilidad. Esto redujo drásticamente el tiempo necesario para la teletransportación del pensamiento. Esto también significaba que Zhao Fen tenía muchas más posibilidades de escapar de cualquier peligro desconocido. Por lo tanto, incluso si la facción que desafía el cielo hubiera extendido su red sobre la raza espiritual, Zhao Fen confiaba en sus posibilidades de escapar ileso. Pero como este asunto era bastante importante,
Zhao Fen decidió preguntarle al sabio. Zhao Fen, dadas las circunstancias actuales, incluso este anciano no puede predecir demasiado, dijo Yu Tianwu con calma. ¿Qué pasó? Zhao Fen sintió que habían sucedido muchas cosas mientras se cultivaba. Hace 3 años, la tierra sagrada del dios de la ilusión de la zona de Sixing comenzó a luchar con la facción que desafía el cielo. Al final, la tierra sagrada del dios de la ilusión fue conquistada. En la actualidad, la facción que desafía el cielo está operando libre y abiertamente dentro del antiguo reino desolado de los dioses, Yu Tianwu dijo lentamente. Aunque la facción que desafía el cielo estaba más activa ahora, dejó poca evidencia de sus actividades, por lo que parecía una facción ordinaria de la tierra sagrada. Sin embargo, muchas facciones sabían que las cosas no eran tan simples como parecían. Aunque este anciano no recomienda que te vayas, este anciano ha adivinado que la facción que desafía el cielo no parece tener tanto deseo por el noveno ojo de Dios en este momento, agregó Yu Tianwu. Quizás a medida que Zhao Fen maduraba, las posibilidades de apoderarse con éxito del noveno ojo de Dios disminuyeron, lo que provocó que la facción desafiante del cielo simplemente se rindiera. Capítulo 1524. Aunque este anciano no recomienda que te vayas, este anciano ha adivinado que la facción que desafía el cielo no parece tener tanto deseo por el noveno ojo de Dios en este momento, agregó Yu Tianwu. Quizás a medida que Zhao Fen maduraba, las posibilidades de apoderarse con éxito del noveno ojo de Dios disminuyeron, lo que provocó que la facción desafiante del cielo simplemente se rindiera. Sin embargo, existía otra posibilidad. La facción que desafía el cielo simplemente podría haber cambiado su objetivo principal. ¿Es eso así? Zhao Fen estaba bastante sorprendido. Naturalmente, era genial si la facción desafiante del cielo se hubiera rendido con el noveno ojo de Dios. Esto significaba que irse esta vez sería mucho menos peligroso. Fen, vamos a encontrarnos de nuevo. Liu Qingxin se despidió. Nos vemos de nuevo, hermana mayor Qingxin. Zhao Yufei se rió. En su tiempo en la Sage Faction, su relación con Liu Qingxin se había vuelto mucho menos incómoda e incluso habían desarrollado una amistad. Pero en su corazón, Zhao Yufei todavía consideraba a Liu Qingxin como un rival. Después de despedirse, Zhao Fen se preparó para irse. Volar de regreso a la raza espiritual, naturalmente, no era una opción, e incluso las matrices de teletransportación tomarían mucho tiempo. Usar la teletransportación del pensamiento solo tomaría un momento. Después de trasladar a Zhao Yufei al reino divino, Zhao Fen cerró los ojos y creó una dimensión de sueño. La residencia de Zhao Fen dentro de la raza espiritual tomó forma en la dimensión del sueño. Pero esta vez, la teletransportación del pensamiento falló. La razón probablemente fue que la residencia de Zhao Fen había sido alterada. Por lo tanto, Zhao Fen cambió su objetivo al salón de todos los espíritus de la raza espiritual. El All Spirit Hall era donde la raza espiritual almacenaba sus artes y habilidades. En ese entonces, Zhao Fen había seleccionado la técnica de origen del vacío del cielo del caos desde el piso más alto del salón de todos los espíritus. Estaba seguro de que un lugar tan importante no cambiaría al azar. Como se esperaba. Swish. La teletransportación del pensamiento tuvo éxito, y Zhao Fen apareció en el piso superior del salón de todos los espíritus. Las artes en el piso más alto tenían altos requisitos, por lo que el piso estaba desierto. Ahora que estaban de regreso en la carrera espiritual, Zhao Fen sacó a Zhao Yufei de su reino divino. ¿Estaban aquí? Zhao Yufei estaba asombrado. Hace un momento se preguntaba si Zhao Fen la estaba mudando porque se había encontrado con algún problema. Zhao Yufei también había estado en el piso más alto del salón de todos los espíritus. Realmente no se atrevió a creer lo que veía en sus propios ojos mientras observaba su entorno. Hermano Fen, ¿cómo es esto posible? El delicado y hermoso rostro de Zhao Yufei se sorprendió. Probablemente cualquiera se sorprendería si fueran transportados instantáneamente de regreso a la raza espiritual desde donde estaban. Una habilidad especial del ojo de Dios, explicó simplemente Zhao Fen. Después, él y Zhao Yufei se despidieron del salón de todos los espíritus.
Por supuesto, Zhao Fen había alterado un poco su rostro. Después de todo, había mucha gente en la carrera espiritual. Mientras bajaban, la gente de los pisos inferiores miró a la pareja y se sorprendió al instante. ¿No es ese Zhao Yufei? Un dios antiguo de rango 7 miembro de la raza espiritual, murmuró en estado de shock. ¿No había dejado Zhao Yufei la raza espiritual hace mucho tiempo para perfeccionarse? ¿Por qué había aparecido de repente en el salón de todos los espíritus? Además, ¿quién era el hombre al lado de Zhao Yufei? ¿Cómo es que nunca lo habían visto antes? ¿Era algún nuevo amante que había encontrado en el mundo exterior? Hermana menor Yufei, ¿cuándo regresaste? Un hombre hermoso y hermoso se acercó lentamente, con una sonrisa ansiosa en el rostro. Esta persona no era otra que el origen del hielo del dios antiguo. Él era la fuerza principal del equipo de Espiritual Race en el partido de juego contra Blazing God Race, y más tarde, en la guerra entre las dos razas, él y su padre en 100 God Blood Instance habían huido frente al peligro, lo que los hizo para convertirse en el hazmerreír de la raza espiritual. Acabo de volver. ¿Ha sucedido algo recientemente en la carrera espiritual? Zhao Yufei se estaba preparando para irse, pero luego de repente se detuvo y hizo esta pregunta. Ancient God Ice Origin era considerado un prodigio de la raza espiritual y poseía cierto estatus. Probablemente sabría lo que estaba pasando. Si estás hablando de eventos importantes, solo hay uno. Hace unos días, el gran anciano irrumpió en el segundo cielo, derrotó al patriarca y tomó su posición. El origen del hielo del dios antiguo respondió de inmediato. ¿Oh? ¿Es eso así? Zhao Yufei estaba bastante sorprendido. Incluso si el gran anciano hubiera irrumpido en el segundo cielo, le resultaría muy difícil derrotar a un segundo cielo de alto nivel. Yufei, ¿quién es este? Ancient God Ice Origin miró a Zhao Fen con un toque de hostilidad. No podía recordar a nadie como este en la carrera espiritual, pero parecía estar extremadamente cerca de Zhao Yufei. Zhao Yufei ignoró la pregunta y sacó a Zhao Fen del salón de todos los espíritus y lo llevó al área central de la raza espiritual. Zhao Yufei, ya no eres la orgullosa hija de la raza espiritual. Ancient God Ice Origin observó a Zhao Yufei y se rió fríamente con desdén. Yufei, ¿hay algo mal? Envió un mensaje Zhao Fen. En este momento, algunas de las personas en el salón de todos los espíritus habían estado lanzando miradas sospechosas y siniestras a Zhao Yufei. Voy a encontrar al maestro. Zhao Yufei también había notado algo extraño. Su maestro era el tercer anciano de la raza espiritual y poseía un estatus estimado. Pero en este momento, un anciano ligeramente regordete descendió junto con 4 señores dioses de medio paso. Estos 5 exudaban una presión invisible que hizo que todos en el área se retiraran inmediatamente atemorizados. Bienvenido, patriarca. Los miembros de la raza espiritual gritaron desde la distancia. Este anciano regordete era el gran anciano de la raza espiritual, aunque ahora era su patriarca y gobernaba toda la raza espiritual. Gran anciano, ¿cuál es el significado de esto? La cara de Zhao Yufei se enfrió. Ella ya sabía que el gran anciano era el patriarca de la raza espiritual, pero a pesar de que acababa de regresar, esta persona vino a conocerla personalmente mientras irradiaba una hostilidad tan obvia. Zhao Yufei, como discípulo central de la raza espiritual, saliste por tu cuenta y provocaste un gran desastre. ¿Aún no sabes cuáles son tus crímenes? El rostro del gran anciano se ensombreció. Aunque todavía no estaba enojado, irradiaba una inmensa dignidad. La presión de un dios señor descendió inmediatamente sobre la raza espiritual, haciendo que todos se quedaran en silencio por el miedo. ¿Qué tipo de desastre provoqué? Zhao Yufei miró al gran anciano, dándose cuenta cada vez más de que este asunto no era tan simple como parecía. En el pasado, sin importar qué tipo de error hubiera cometido, la raza espiritual nunca la culparía e incluso la protegería. Pero esta vez, el gran anciano de la raza espiritual parecía haberse vuelto anormalmente severo, incluso manejando el interrogatorio él mismo. Zhao Yufei no recordaba haber cometido ningún tipo de crimen terrible. HMPH, ya que no admitirás tus errores, el patriarca te capturará personalmente. Gritó el gran anciano.
A su lado, los 4 ancianos ejecutores se movieron de inmediato, rodeando a Zhao Yufei. ¡Uy! El gran anciano voló hacia adelante, y con un movimiento de su mano, desató una gran nube de fragmentos de hielo que tomaron la forma de una bestia masiva. Zhao Yufei gruñó mientras se elevaba en el aire. Una hoja violeta de energía se formó en sus manos y la lanzó hacia adelante. ¡Bum! ¡Bum! ¡Crash! Cuando las dos energías chocaron, los alrededores se derramaron en fragmentos de cristal. En la distancia, varios dioses verdaderos espectadores de primera clase quedaron atrapados en esta tormenta de fragmentos de cristal y fueron asesinados instantáneamente. ¿Dónde está mi maestro? Zhao Yufei ladró. Desde que se había convertido en un señor dios, Zhao Yufei se había estado cultivando silenciosamente en la facción sabio. Su fuerza había experimentado un salto masivo, y ahora era un primer cielo pico. Zhao Yufei, ¿te atreves a atacar al patriarca de la raza espiritual? Vas en contra de la voluntad de los cielos al golpear a tu superior, un acto de traición. El gran anciano no respondió a la pregunta de Zhao Yufei. En cambio, una vez más proclamó los crímenes de Zhao Yufei. Swish. Un sable azul apareció en la mano del gran anciano que exudaba un aura helada que hizo que la temperatura de toda la raza espiritual bajara varios grados. Zhao Feng activó su ojo izquierdo. Todas estas cosas eran demasiado normales. El regreso de Zhao Yufei en realidad había provocado un ataque personal del gran anciano de la raza espiritual. El gran anciano era actualmente un segundo cielo. Mientras tanto, Zhao Yufei había dejado la raza espiritual como dios antiguo de rango 9. Esto significaba que el gran anciano sabía lo que Zhao Yufei había experimentado afuera. De lo contrario, nunca habría intervenido personalmente. Esto es, cuando Zhao Feng centró su ojo izquierdo en el gran anciano, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Instantáneamente entendió lo que estaba pasando. ¡Bum! ¡Bum! ¡Crash! En el cielo, el gran anciano y Zhao Yufei continuaron su feroz enfrentamiento. Aunque el cultivo de Zhao Yufei era un poco más débil, podía usar con soltura todo tipo de habilidades de combate, y su capacidad para usarlas superaba con creces al gran anciano. Los dioses antiguos que miraban desde la distancia se sorprendieron por esta vista. Zhao Yufei es realmente capaz de ir golpe por golpe con el gran anciano. Ancient God y Origin tembló de miedo. Afortunadamente, no le había hecho nada a Zhao Yufei, o de lo contrario las consecuencias habrían sido impensables. Pero mientras Zhao Yufei era fuerte, todavía caería aquí. ¿Dónde está Miamo? Zhao Yufei volvió a cuestionar al gran anciano. El gran anciano permaneció ignorante de las repetidas preguntas de Zhao Yufei. Su rostro exudaba intención asesina mientras lanzaba un ataque letal tras otro. Eaven Radiance Palm. Zhao Yufei activó completamente su línea de sangre y desató su poder divino en forma de una grandiosa palma. La energía del mundo convergió en esta gigantesca palma violeta. El poder de este ataque aumentó desde el pico del primer cielo hasta el nivel del segundo cielo. Las nubes azules rompen los cielos. El gran anciano movió repetidamente el sable azul, creando una tormenta de cristales de hielo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Crash! Los dos ataques chocaron. Toda la raza espiritual se balanceó y tembló. Si no fuera por el hecho de que los edificios habían sido especialmente construidos y reforzados con matrices, todos habrían sido destruidos. La batalla entre Zhao Yufei y el gran anciano dejó atónitos a los otros miembros del escalón superior de la raza espiritual. Nunca hubieran imaginado que la hija celestial de la raza espiritual hubiera madurado a este nivel. Pero en este momento, toda la raza espiritual estaba bajo el control del gran anciano. Todos tenían que obedecerle. El tercer anciano y el segundo anciano habían desafiado al gran anciano, por lo que habían sido encarcelados en el terreno prohibido. ¿Quién es ese hombre con Zhao Yufei? Un dios antiguo de repente miró a Zhao Feng. Era obvio por el hecho de que Zhao Feng estaba perfectamente bien a pesar de estar tan cerca de la batalla que poseía un cultivo extraordinario. No importa quién sea, va a tener un mal final. Ancient God y Origin se burló.
El gran anciano pudo suplantar al expatriarca porque el gran anciano tenía el apoyo de un dios señor aún más fuerte. Esta fue también la razón por la que la mayoría de los miembros de la raza espiritual estaban dispuestos a apoyar al gran anciano. En este momento, Swish. Un hombre de mediana edad vestido de blanco apareció en el cielo. Es él. Ancient God Ice Origin se emocionó. Patriarca, déjame capturar a este traidor de la raza espiritual. El hombre de mediana edad sonrió levemente mientras miraba a Zhao Yufei. ¿Eres tú? Zhao Yufei frunció el ceño. Recordó que era el equipo de 3 liderado por este hombre de mediana edad vestido de blanco que de repente la había atacado cerca del mar del cielo abrasador. Si no fuera por la pronta llegada de Zhao Fen, probablemente habría sido capturada. Este hombre de mediana edad no era otro que Bei Minghui. Al final, no pudiste escapar de mi alcance. Bei Minghui rió malvadamente. Bei Minghui, te escapaste la última vez, pero no pensé que nos volveríamos a encontrar tan pronto. En este momento, el transeúnte Zhao Fen finalmente habló. Su rostro se movió lentamente, volviendo a su apariencia original. ¿Eres Zhao Fen? Bei Minghui al principio estaba algo confundido, pero luego hizo una mueca. Capítulo 1525. ¿Eres Zhao Fen? Bei Minghui al principio estaba algo confundido, pero luego hizo una mueca. Nunca había esperado que Zhao Fen regresara a la carrera espiritual con Zhao Yufei. Después de todo, muchos grandes poderes del antiguo reino desolado de los dioses, incluida la facción que desafía el cielo, estaban atentos al noveno ojo de Dios de Zhao Fen. Pero Zhao Fen había elegido mostrarse e incluso regresar a la raza espiritual. Zhao Fen. Los 4 ancianos ejecutores también fruncieron el ceño. Fueron ancianos de la raza espiritual enforzadores recientemente promovidos, pero en verdad, no eran miembros de la raza espiritual en absoluto. Más bien, eran miembros de la facción que desafiaba el cielo y, naturalmente, entendían lo que estaba pasando con Zhao Fen. En la distancia, todos los miembros espectadores de la raza espiritual temblaron, incluido el origen del hielo del dios antiguo. ¿Cómo podría ser él? El cuerpo del Ancient God Ice Origin temblaba de miedo. Ya había tomado la decisión de no provocar nunca a Zhao Fen por el resto de su vida, pero casi terminó ofendiendo a Zhao Fen justo después de haber regresado a la raza espiritual. ¿Y no dijo Zhao Fen hace un momento que dejó escapar a Bei Minghui la última vez? Bei Minghui, el hombre que apoyaba al gran anciano desde las sombras, era un señor dios del tercer cielo. Aunque parecía absurdo, Bei Minghui aparentemente tenía una relación con Zhao Fen, aparentemente derrotado y obligado a huir. Swish. Cuando Zhao Fen extendió una mano, tomó forma una espada de rayo de tribulación del caos primordial. Con un ligero golpe, disparó un rayo de energía de rayo de tribulación del caos primordial. En la distancia, el gran anciano sintió este poderoso ataque e inmediatamente lo esquivó. Sin embargo, la intención del espacio-tiempo descendió sobre su cuerpo, llevando su velocidad y velocidad de pensamiento al rastreo de un caracol. Licuefacción de espíritu de cristal. El gran anciano se vio obligado a usar su arte de línea de sangre secreta, su cuerpo se convirtió en cristal líquido transparente. Kaplosh. El rayo de energía del rayo de tribulación del caos primordial de Zhao Fen golpeó al gran anciano, atravesando su cuerpo, pero un momento después, la enorme herida en el cuerpo del gran anciano comenzó a sanar. Al usar el arte secreto de la raza espiritual, el gran anciano evitó un golpe letal. Pero aún así, el arte secreto de la raza espiritual no pudo anular completamente el ataque. Un hilo de sangre brotó de la comisura de los labios del gran anciano y su rostro palideció. La presión sobre Zhao Yufei disminuyó, y ahora pudo luchar de manera uniforme con el gran anciano, incluso ganar la ventaja. Con este solo ataque discreto de Zhao Fen, Bei Minghui pudo sentir que Zhao Fen se había vuelto mucho más fuerte. Todos, venid aquí ahora. Bei Minghui gritó. Fue el único emisario divino presente en la carrera espiritual. Bei Minghui sabía que no era rival para Zhao Fen solo, pero no podía simplemente irse. Eso resultaría en un fracaso de la misión y un castigo severo. Además, toda la raza espiritual estaba bajo su control en este momento, y tenía numerosos subordinados.
La victoria no estaba descartada. Uy. 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 Una silueta negra tras otra, cada una exudando una energía asombrosa, emergió de varias partes de la raza espiritual y llegó al lado de Bei Minghui. Uno de ellos era un rey de palacio, y había varios señores dioses del primer cielo. Además de eso, también había muchos dioses antiguos de élite. Los miembros cercanos de la raza espiritual estaban todos atónitos. Ninguno de ellos había imaginado que había tantos expertos escondidos en la raza espiritual. Boom. Boom. Crash. El gran anciano fusionó su poder de línea de sangre y su poder divino en un poderoso golpe que logró empujar temporalmente a Zhao Yufei hacia atrás. Él y 4 ancianos ejecutores volaron al lado de Bei Minghui. Su plan antes era controlar la raza espiritual para poder capturar a Zhao Yufei, pero ahora, lidiar con Zhao Fen era su primera prioridad. Zhao Fen, incluso si eres mucho más fuerte conmigo, tengo muchos más subordinados. Estás indefenso. Bei Minghui sonrió. En el momento en que Zhao Fen reveló su verdadero rostro, Bei Minghui envió un mensaje. Solo necesitaba retrasar a Zhao Fen hasta que llegaran los refuerzos de la facción que desafía al cielo, tras lo cual Zhao Fen estaría terminado. Te dejé escapar la última vez, pero esta vez estás condenado. Los ojos de Zhao Fen se enfocaron. La última vez, la facción que desafía el cielo no solo envió a muchos emisarios divinos, sino que incluso envió a su protector. El grupo de Zhao Fen se vio obligado a entrar en una situación peligrosa. Definitivamente se vengaría a sí mismo, y comenzaría con Bei Minghui. Joven arrogante. Bei Minghui gritó. Zhao Fen había enfatizado una vez más la derrota de Bei Minghui, robándole cualquier dignidad que le quedara en la raza espiritual. Uy. 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 Los subordinados de Bei Minghui comenzaron a moverse. El lado enemigo tenía a Bei Minghui, el gran anciano y un rey de palacio. Los señores dios restantes y los dioses antiguos de alto rango estaban en la retaguardia para brindar apoyo e interrupción. Te dejaré probar mi dominio del caos primordial. Zhao Fen parecía bastante emocionado. BZZZ. La enorme energía del caos primordial brotó del cuerpo de Zhao Fen y se fusionó con el mundo. Un momento después, una vasta área se volvió oscura y lúgubre. Todo en este mundo comenzó a desaparecer, transformándose en torrentes de energía caótica que volaban al azar por la región. En un instante, se formó el dominio del caos primordial. Dentro de este dominio, el grupo de Bei Minghui sintió que sus conexiones con el mundo estaban cortadas, sus cuerpos debilitados. El poder divino que liberaron estaba siendo absorbido y devorado por la energía del caos primordial que los rodeaba. Al mismo tiempo, necesitaban concentrar todo su poder en esquivar los caóticos torrentes de energía que volaban a través del dominio del caos primordial. Ah. Un dios antiguo de rango 9 no pudo esquivar a tiempo y fue destruido por un torrente de energía del caos primordial. Al nivel de Zhao Fen, incluso el más pequeño de los peligros presentados por el dominio del caos primordial podría matar fácilmente a cualquier persona por debajo del nivel del señor dios. Por varias razones, los miembros del grupo de Bei Minghui comenzaron a sentir miedo incluso antes de que comenzara la batalla. Concéntrate en defender y escapar de este lugar. Bei Minghui palideció e inmediatamente gritó. Podía sentir cuán poderoso era este dominio del caos primordial. Si no se fueran ahora, no importaría cuántos subordinados tuviera. Todos ustedes, mueran aquí. Zhao Fen rugió mientras tomaba el control del dominio del caos primordial. El dominio del caos primordial se volvió aún más caótico, torrentes de energía del caos primordial se precipitaron a toda velocidad por la región. Defender. Mientras Bei Minghui gritaba, extendió la palma de la mano varias veces, destruyendo algunos de los torrentes de energía. Pero no pudo proteger a todos. El ojo espiritual de Dios de Zhao Fen lo observó todo. Siempre que el caos dentro del dominio del caos primordial abriera una oportunidad, la aprovecharía para matar a un enemigo. Ah. Grito tras grito sonó cuando un miembro subdios señor tras otro fue asesinado. Unos momentos después, estaban todos muertos. Es hora de los señores dioses ahora. La risa fría de Zhao Fen resonó en el dominio del caos primordial.
Dentro del dominio del caos primordial, comenzaron a surgir torrentes de energía de un poder aún mayor. El propio Zhao Fen comenzó a moverse. Boom. Boom. Crash. El grupo de Beimingui continuó defendiéndose de los peligros a su alrededor mientras huían hacia el borde del dominio. Pero en este momento, apareció una figura detrás de ellos. Zhao Fen. El rostro de Beimingui se volvió sombrío y rechinó los dientes. Swish. Sacó su fragmento de artefacto ancestral y cortó una ola masiva de energía del caos primordial. Sin embargo, la energía del caos primordial del dominio inmediatamente avanzó para bloquear y debilitar este ataque. Mientras tanto, Zhao Fen usó su ley del espacio-tiempo para evitar el ataque y al mismo tiempo se acercó al grupo de Beimingui. «Date prisa y ataca», gritó el gran anciano. Acababa de experimentar la fuerza de Zhao Fen. Los señores dios ordinarios del segundo cielo eran solo corderos para ser sacrificados por él. Fuosh. Los otros miembros respondieron de inmediato, enviando un aluvión de ataques hacia adelante. Con un pensamiento, Zhao Fen controló el dominio del caos primordial. Las corrientes de energía del caos primordial se arremolinaron alrededor de su cuerpo. Boom. Boom. Crash. A medida que esos ataques se acercaban, todos fueron bloqueados por estas corrientes de energía del caos primordial. En un abrir y cerrar de ojos, Zhao Fen llegó al grupo del gran anciano. Blandió la espada de rayo de tribulación del caos primordial. Cacrac. Un señor dios del primer cielo fue cortado por la mitad, tan muerto como uno podría estarlo. El dominio del caos primordial suprimió a los enemigos de Zhao Fen mientras fortalecía a Zhao Fen. Después de matar a una persona, Zhao Fen pasó a la siguiente y blandió su espada de rayo de tribulación del caos primordial nuevamente. Zhao Fen, detente. Beimingui gritó de pánico y se unió al gran anciano y al rey del palacio para atacar a Zhao Fen. El rey de palacio y el gran anciano ni siquiera se atrevieron a acercarse a Zhao Fen solos. Solo se movían cuando los tres estaban juntos. Pero como estaban completamente suprimidos dentro del dominio del caos primordial, les era imposible atrapar a Zhao Fen. Zhao Fen ignoró a los tres y continuó con su despiadada matanza. Zhao Fen mató a los señores dios del primer cielo como si fueran hormigas. Poco después, solo quedaron Beimingui, el gran anciano y el rey de palacio, y se hundieron en una completa desesperación. Zhao Fen, perdónanos la vida y aún tendrás tiempo de irte. Beimingui decidió mostrar debilidad. Pudo ver que Zhao Fen no había usado toda su fuerza y todavía tenía muchos subordinados que aún no habían aparecido. Los tres no tenían ninguna posibilidad de ganar. En este momento, Beimingui decidió insinuar que la facción que desafía el cielo estaba enviando expertos y que Zhao Fen debería irse lo más rápido posible. HMPH, gracias por la advertencia. Terminaré de inmediato con ustedes tres. Zhao Fen se burló. Dentro del dominio del caos primordial, era como un dios de la oscuridad, ejerciendo una presión y pavor invisibles. Butch. BZZZ. El dominio del caos primordial comenzó a contraerse gradualmente, pero el área que se estaba reduciendo solo concentró su poder. Bloqueo del caos primordial. Zhao Fen juntó las manos y usó una habilidad diferente. Usó todo el poder divino en el dominio del caos primordial para el bloqueo del caos primordial. Butch. BZZZ. La dimensión sombría se desvaneció gradualmente, dejando atrás tres esferas negras de energía caótica. Estas esferas sellaron a Beimingui, al rey de palacio y al gran anciano. Ni siquiera pienses en abrazarme. Beimingui gritó. Activó su línea de sangre y el fragmento de artefacto ancestral, desatando ondas supremas de energía contra el bloqueo del caos primordial. A Zhao Fen le importaba poco la resistencia de Beimingui. Después de todo, había usado simultáneamente tres cerraduras del caos primordial. Su falta de concentración hizo que cada primal Chaos Lock fuera más débil de lo habitual. Aún así, el rey de palacio y el gran anciano fueron incapaces de resistir. Boom. Boom. Las dos esferas caóticas de repente se contrajeron y explotaron. El rey del palacio de la facción que desafía el cielo y el gran anciano estaban muertos.
Al observar al gran anciano, Zhao Feng se dio cuenta de que el gran anciano había sido modificado por la facción que desafía el cielo en una guardia del dios de la muerte, colocándolo completamente bajo el control de la facción que desafía el cielo. Como guardia del dios de la muerte, el gran anciano era simplemente una herramienta utilizada para controlar la raza espiritual, por lo que Zhao Feng lo mató sin dudarlo. El único enemigo que quedaba era Bei Minghui. En la distancia, los miembros del escalón superior de la raza espiritual estaban estupefactos y sin palabras. Un poderoso grupo liderado por Bei Minghui y el gran anciano había sido destruido solo por Zhao Feng. Boom. Boom. Crash. La caótica esfera negra que sostenía a Bei Minghui de repente se hinchó y se hizo ánicos. Bei Minghui cargó y miró furiosamente a Zhao Feng, pero no había nada que pudiera hacer. Swish. Bei Minghui se dio la vuelta y huyó. Zhao Feng era demasiado fuerte ahora. Si continuaba quedándose, simplemente estaría agregando su nombre a la lista de muertos. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.